Siempre pensé que el dinero te daba libertad, pero nunca imaginé que también pudiera encerrarte. Y sé que suena irónico. ¿Cómo puede alguien sentirse atrapado cuando tiene todo lo que otros sueñan? Pero déjame contarte algo que aprendí de la forma más dolorosa posible. Cuando tienes dinero, nunca sabes quién te quiere, y quién solo quiere lo que puedes dar. Por eso tomé la decisión más arriesgada de mi vida: fingir que era pobre. No imaginaba que ese experimento cambiaría por completo mi visión del amor, de mis amigos y de mí mismo. Pero sobre todo, nunca pensé que descubriría verdades tan oscuras que terminarían destruyendo relaciones que creí eternas. Esta es la historia de cómo mi mentira reveló otras más grandes. Esta es la historia de cómo, fingiendo ser pobre, por fin descubrí quién realmente estaba conmigo y quién jamás debió haber estado. Soy hijo único de una familia con mucho dinero, empresas, propiedades, inversiones. Crecí rodeado de comodidades que jamás pedí, pero que siempre estuvieron ahí. Desde pequeño me educaron para ser el heredero, esa figura que debía comportarse siempre a la altura, que debía decir lo correcto, sonreír en eventos y ser amable con personas que ni siquiera recordaban mi nombre. Mis padres, aunque nunca me faltaron, siempre estuvieron en su propio mundo, ocupados construyendo un imperio que algún día sería mío. Yo aprendí pronto a distinguir entre la gente que se acercaba a mí por interés y aquellos que simplemente querían aprovecharse de mi apellido. A primera vista, parecía un juego sencillo, pero la verdad es que la gente se vuelve muy buena fingiendo cuando hay dinero de por medio. A mis 27 años ya estaba cansado de todo. Cansado de relaciones superficiales, de amistades falsas, de conocer personas que parecían perfectas, hasta que descubría mi cuenta bancaria. Entonces cambiaban. Siempre cambiaban. Se volvían más dulces, más atentas, más disponibles, más de repente interesadas. Se ofrecían a acompañarme a todas partes, se volvían indispensables, daban consejos no solicitados, proponían viajes caros que casualmente yo debía pagar. Y cuando terminaba la relación o la amistad, desaparecían tan rápido como habían llegado, como si nunca les hubiera importado nada. Un día, después de terminar con una chica que juraba que me amaba pero que me había estado usando para avanzar en su carrera, decidí que no podía seguir así. No podía confiar en nadie. No podía construir una vida con alguien que solo veía en mí un cajero automático. Y fue entonces cuando me surgió una idea que en su momento me pareció brillante. ¿Y si dejaba de mostrar mi riqueza? ¿Y si por una vez en la vida conocía a personas que no tuvieran ni idea de quién era en realidad? ¿Y si eliminaba todo lo que pudiera influir en los demás? ¿Y si me mostraba como alguien normal? ¿Como alguien humilde? ¿Como alguien que empezaba desde abajo? La idea empezó como una fantasía, una especie de experimento social en mi cabeza. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Era la única manera de saber quién estaba genuinamente conmigo, quién realmente me quería por mí, no por mi apellido. Así que tomé una decisión. Durante un tiempo no diría nada sobre mi familia, ni sobre mi dinero, ni sobre mi trabajo real. Me mudé a un pequeño apartamento que usábamos para empleados, escondí mi coche caro en un garaje privado y empecé a moverme en transporte público. Cambié mi ropa por prendas sencillas, compradas en tiendas económicas. Dejé mi reloj caro guardado en un cajón. Y empecé a trabajar bajo un alias en una cafetería del centro, un lugar donde podía pasar desapercibido y donde nadie imaginaba que el nuevo empleado era en realidad un multimillonario oculto. La primera semana fue extraña. No porque me faltara algo material, sino porque sentí que era la primera vez que podía ser yo mismo. Sin expectativas, sin máscaras impuestas por mi familia, sin personas intentando impresionarme. Era raro sentirme libre en una vida que desde fuera parecía mucho más limitada. Nadie en la cafetería sabía quién era. Nadie sabía que tenía estudios, inversiones, un coche de lujo escondido, una casa en el campo. Solo era el chico nuevo, ese que limpiaba mesas, preparaba cafés y anotaba pedidos. Y fue allí donde la conocí. Se llamaba Laura. Era compañera de trabajo, llevaba allí 2 años y tenía una habilidad increíble para hacer que todo pareciera fácil. Era dulce sin ser ingenua, firme sin ser dura, inteligente sin querer demostrarlo todo el tiempo. Tenía una risa que iluminaba cualquier turno pesado, y una forma de tratar a los demás que me desarmaba por completo. Cuando hablaba conmigo, lo hacía sin filtros, sin intención oculta, como si yo fuera simplemente un chico más intentando sobrevivir. Nunca me miró como si estuviera evaluándome o como si hubiera algo que pudiera obtener de mí. Y eso me descolocó. Me hizo sentir vulnerable de una manera buena, extraña, casi adictiva. Con el tiempo, empezamos a hablar más. Me contó sobre su vida, sus sueños
sus miedos. Su familia no tenía mucho dinero, pero ella se había acostumbrado a vivir con poco. Era fuerte, resiliente, orgullosa de lo que tenía y de lo que había logrado. No se quejaba, no pedía nada. Y cuanto más la conocía, más me costaba mantener mi mentira. Cada día que pasaba, sentía una punzada de culpa porque ella me trataba con una sinceridad que yo no estaba devolviendo. Pero también tenía miedo. ¿Qué pasaría si descubría quién era? ¿Seguiría mirándome igual? ¿O sería como las demás, cambiando su manera de hablarme en cuanto supiera que tenía dinero? Con el paso de las semanas, nos hicimos inseparables. Compartíamos descansos, caminábamos juntos al metro, nos escribíamos por las noches. Había química, había interés, había algo creciendo entre los dos que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Ella me trataba como a un igual, como a alguien valioso sin importar lo que tuviera o no. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía enamorarme sin miedo. Pero al mismo tiempo, la mentira seguía creciendo entre nosotros como un agujero negro oculto. Todo iba bien hasta que alguien más apareció en la historia. Alguien que no esperaba. Alguien que, sin saberlo, estaba a punto de poner a prueba todo el experimento que había construido. Su ex, un chico llamado Adrián. Atractivo, seguro, arrogante en ese modo que solo ciertas personas pueden serlo. Apareció un día por la cafetería para saludar a Laura, pero desde el primer segundo supe que no estaba allí por cortesía. La miraba con posesión, con esa actitud de quien cree que puede recuperar a una persona cuando le dé la gana. Y lo peor fue que, cuando terminó su visita, me lanzó una mirada que no entendí en ese momento, pero que semanas después tendría mucho más sentido. Fue la primera señal de que algo iba a romperse, y que mi mentira estaba a punto de colisionar con algo mucho más grande. Nunca imaginé que la presencia de Adrián, el ex de Laura, pudiera alterarme tanto. Pero desde el primer momento en que lo vi, supe que no era un simple capítulo pasado. Había algo en su mirada, en su forma de caminar por la cafetería como si aún tuviera derecho sobre ella, que me encendió todas las alarmas. No era un ex cualquiera. Era alguien que creía que Laura le pertenecía. Y aunque ella mantuvo la distancia, aunque su lenguaje corporal gritaba incomodidad, él actuaba como si todavía tuviera una llave que ninguno de nosotros veía. Pero lo que realmente me inquietó fue algo más pequeño, más sutil, casi imperceptible. La forma en la que me miró cuando le entregué su café. No fue hostil, tampoco amistosa. Fue una mirada de evaluación. Una que decía, ¿y tú quién eres para estar aquí, en su vida? No sabía por qué, pero sentí un escalofrío que no pude ignorar. Los días siguientes, Laura parecía más distraída. Intentaba sonreír como siempre, pero había un brillo diferente en sus ojos. Algo estaba pesando sobre ella. Yo quería preguntarle, quería entender qué estaba pasando, pero temía parecer invasivo, especialmente porque todavía éramos algo indefinido. Un casi, un tal vez, un estamos construyendo algo pero aún no lo decimos en voz alta. Sin embargo, era evidente que la aparición de Adrián había movido piezas en su interior. Aún así, intenté mantener la calma. Mi mayor miedo no era Adrián. Era mi propia mentira creciendo día a día como una sombra que amenazaba con tragárselo todo. Para complicarlo más, la relación entre Laura y yo empezó a intensificarse. No de forma dramática ni repentina, sino con pequeños gestos que construían un vínculo mucho más fuerte de lo que esperaba. Caminábamos juntos después del trabajo. Ella apoyaba la cabeza en mi hombro durante los descansos. A veces me rozaba la mano sin darse cuenta, y yo tenía que contener mi corazón para que no saliera corriendo. Cada vez que me hablaba con esa sinceridad desarmante, mi mentira me pesaba más. Era como si estuviera robándole una versión de mí mismo que no existía. Como si cada palabra que me dedicaba fuera para alguien que yo no era realmente. Una noche, después de cerrar la cafetería, caminamos juntos hacia el metro. Había llovido y la ciudad olía a tierra húmeda. Laura era una de esas personas que disfrutan de los detalles pequeños. Me habló del clima, de una película que quería ver, del gato callejero que siempre encontraba cerca de su casa. Y de pronto, sin que yo lo buscara, tomó mi mano con suavidad. Su piel estaba cálida, y ese gesto simple fue suficiente para que mi mundo entero se estremeciera. «Me gusta estar contigo», dijo. La frase me golpeó y me acarició al mismo tiempo. Yo quería decirle que sentía lo mismo, que ella era la primera persona en años que me hacía sentir visto, valorado por quien realmente era, no por lo que tenía. Pero, ¿qué era yo realmente? ¿El chico humilde que trabajaba a su lado o el heredero que vivía una doble vida? A mí también, logré responder. Fue un momento perfecto.
Un instante suspendido entre lo que éramos y lo que podríamos ser, hasta que escuché esa voz. Qué romántico todo, ¿no? Nos giramos al mismo tiempo. Adrián estaba apoyado contra una farola, como si hubiera estado allí observándonos durante un buen rato. Su sonrisa era cínica, arrogante, dañina. Laura soltó mi mano de inmediato, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo malo. Eso me dolió más de lo que debería. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, tensando la mandíbula. Pasaba por aquí, respondió él, aunque por su tono era evidente que era mentira. Se acercó lentamente, sin quitarme la vista de encima. Era como si quisiera medir mi reacción, como si disfrutara del desconcierto que provocaba. Se puso entre nosotros dos y lanzó una frase que me dejó helado. No te preocupes, Laura. Algunos chicos solo duran un par de semanas. Pensé que ya lo sabías. Ella apretó los labios, irritada, pero no dijo nada. Yo, en cambio, sentí como un fuego subía por mi pecho. Pero no quería caer en su juego. No quería pelear por demostrar algo. Así que me quedé en silencio. Adrián rió. ¿Qué callado? No hablas mucho o simplemente no tienes nada que decir. Laura estalló. Basta, Adrián. No tienes derecho. Él la miró como si nada de eso lo afectara. Solo intento entender, dijo. Él no parece tu tipo. Lo miré directamente a los ojos en ese momento, y al ver su expresión supe que él ya sospechaba algo. No sabía qué, pero algo, tal vez que yo no era quien decía ser. Tal vez que mi forma de hablar, de comportarme, de moverme, no coincidía con el perfil de un chico pobre. Tal vez simplemente odiaba verme tan cerca de ella. Fuera lo que fuera, aquel encuentro encendió una chispa peligrosa. Adrián empezó a aparecer más seguido. A veces casualmente, a veces descaradamente. Un día lo vi observándonos desde una mesa como si fuera un cliente más. Otra tarde lo encontré hablando con el encargado de la cafetería, sonriendo como si fueran viejos amigos. Laura cada vez se ponía más nerviosa. Y yo cada vez tenía más miedo de que mi mentira se rompiera frente a ella, o peor, frente a él. La tensión aumentó la noche en que Laura llegó llorando al trabajo. No era un llanto fuerte, sino uno silencioso, de esos que duelen más porque vienen desde el fondo. ¿Qué pasó?, le pregunté, preocupado. Sacudió la cabeza. Nada, solo cosas. Pero sabía que no era nada. Sabía que tenía que ver con Adrián. Y cuando quise insistir, me dijo algo que me dejó congelado. Tú no me entiendes. Tú no sabes lo que es no tener nada. Esa frase, pronunciada con un temblor en la voz, me atravesó como una flecha. Porque tenía razón. No sabía lo que era no tener nada. Y ella creía que yo estaba en esa situación. Una parte de mí quiso decirle la verdad en ese instante. Decirle quién era, de dónde venía, lo que realmente tenía. Pero otra parte sabía que si lo hacía, podría perderla para siempre. Y mientras yo dudaba, Adrián avanzaba. Días después, descubrí que no solo estaba intentando recuperarla, estaba investigándome, preguntando por mí, observando, buscando inconsistencias. Un hombre como él no hacía eso por celos. Lo hacía porque había detectado algo. Y cuando un hombre como Adrián detecta algo, lo persigue. Mi mentira estaba por romperse. Y él sería el primero en darse cuenta. Adrián empezó a aparecer tanto en mi vida que dejó de ser una coincidencia y se convirtió en una amenaza. No era solo el ex tóxico intentando recuperar terreno. Había algo en su mirada, en su insistencia, en su forma de mantenerse cerca pese a la clara incomodidad de Laura, que me decía que él estaba buscando algo más que una reconciliación. Y lo confirmé un día, cuando lo encontré mirando hacia la cocina de la cafetería con una expresión que no era de celos, sino de cálculo. Era como si estuviera evaluando mis movimientos, mis expresiones, mis hábitos. Como si intentara descifrar un rompecabezas oculto en mi que yo nunca quise compartir con nadie. Esa tarde, después de terminar mi turno, el encargado me llamó a su oficina. Sentí un nudo en el estómago de inmediato. Él era justo, amable, pero muy observador. Y en el tono de su voz había algo diferente. Cuando entré, me encontré con Adrián sentado en una de las sillas, moviendo el pie con impaciencia, como si llevara esperando demasiado tiempo. Me atravesó con la mirada, una que ya no estaba disfrazada de cordialidad. «Pasa», dijo el encargado, cerrando la puerta detrás de mí. Yo mantuve la calma, aunque por dentro sentí el corazón golpeando con fuerza. «Adrián estuvo hoy aquí preguntando por ti», anunció el encargado, cruzándose de brazos. «Me dijo que eras amigo de él, o algo así». «No somos amigos», respondí,
sin apartar la mirada de Adrián. Él sonrió con esa sonrisa venenosa que ya había aprendido a reconocer. Solo estoy preocupado por Laura, dijo, fingiendo interés. Quería saber un poco más de ti. Ella se está involucrando demasiado, y quiero asegurarme de que no sea una mala decisión. El encargado frunció el ceño. A él tampoco le gustaba la actitud de Adrián. Eso no te corresponde, dije con firmeza. Adrián se inclinó hacia adelante. ¿Seguro? Es que... Y entonces lo dijo, hay cosas que no me cuadran contigo. Siguió un silencio espeso. El encargado me miró, esperando que yo respondiera. Pero Adrián continuó sin darme oportunidad. Tu forma de hablar, de moverte, tu educación. No eres como los demás aquí. No tienes ese aire de alguien que ha trabajado de esto toda la vida. Y luego está el tema de, bueno, tus horarios. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con mis horarios? Pregunté. Llegas justo a tiempo. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. Como si no quisieras que nadie viera por dónde vienes, respondió con una calma que me puso los pelos de punta. Y te vas igual, sin desviarte, sin improvisar. Sabía que era cierto. Lo hacía para mantener mi tapadera, pero que él lo hubiera notado me alarmó profundamente. Además, continuó, no eres alguien que hable de su vida, ni de su familia, ni de nada concreto. Y no sé, hay algo en ti que no encaja con la historia de chico humilde buscando trabajo. Lo siento, pero no te lo creo. El encargado miró a Adrián con molestia. Esto no es un interrogatorio, le dijo. Te pedí que vinieras porque no quiero conflictos aquí dentro. Ni celos, ni peleas. Si estás teniendo problemas con Laura, resuélvelos fuera. Pero Adrián no apartaba la mirada de mí. Solo quiero saber quién es él, insistió. Y yo entendí de inmediato que no iba a soltarme, que su obsesión iba más allá de recuperar a Laura. Había detectado algo en mí, y estaba decidido a descubrirlo. Soy quien digo que soy, respondí, con voz firme. Él sonrió. Ya, claro. Se levantó y salió sin mirar atrás. Pero antes de cerrar la puerta, lanzó una frase que me hizo estremecer. Ten cuidado. Laura tiene un corazón grande. Y a la gente como tú, le gusta aprovecharse de eso. Me mordí la lengua para no responder. El encargado me observó, preocupado. ¿Estás bien? Asentí, aunque por dentro sabía que no. Adrián sospechaba. Y cuando alguien como él sospecha, lo sigue. Lo ahoga, lo arrastra. Los días siguientes se volvieron insoportables. Adrián ya no se escondía. Venía a la cafetería a observarme. Hablaba con otros empleados fingiendo amabilidad, pero sus ojos siempre volvían a mí. Laura lo evitaba, pero él encontraba formas de cruzarse con ella. Un día incluso la esperó afuera del trabajo. Yo estaba saliendo en ese momento y, sin pensarlo, fui hacia ellos. ¿Te está molestando? Pregunté. Laura negó rápido, pero sus ojos la traicionaban. Todo bien, dijo. Sí, tranquilo, respondió Adrián con un tono desafiante. Estamos hablando del pasado. Ella no quiere hablar contigo, le dije, dando un paso adelante. Adrián sonrió. Mira quién se pone valiente. El chico humilde, defendiendo el honor. Era evidente que buscaba provocarme. Pero antes de que pudiera responder, Laura me tomó del brazo. Vámonos, susurró. Nos alejamos sin mirar atrás, pero pude sentir la mirada de Adrián clavada en nosotros como un cuchillo. Cuando llegamos al metro, Laura estaba temblando. Lo siento, dijo. No quería que vieras eso. No quiero arrastrarte a mis problemas. La miré fijamente. No me arrastras a nada. Estoy aquí porque quiero. Porque me importas. Ella tragó saliva, como si mis palabras fueran demasiado. Él no era así antes, dijo. Pero después de que terminamos, se volvió posesivo, controlador. Empezó a aparecer sin avisar. Me daba miedo, pero no sabía cómo alejarlo. Y ahora que tú estás aquí, tengo miedo de que te haga daño. Mi corazón se detuvo un segundo. Laura, escúchame. No voy a dejar que él te haga nada. Ni a ti ni a mí. Ella me miró a los ojos, y por un instante sentí que quería creerme, que quería confiar en mí. Pero entonces dijo lo que yo más temía. ¿Por qué nunca hablas de tu vida? Sentí que el mundo se detenía. La pregunta que había evitado durante semanas ahora estaba allí, en el aire, inevitable. Porque intenté decir algo, cualquier cosa. Pero ella continuó. A veces siento que tú también escondes algo. Que no te conozco del todo. Que dices ser alguien que no eres.
Mi respiración se aceleró. Era el peor momento posible. Adrián detrás, Laura dudando, y mi mentira cayéndose a pedazos. No quiero perderte, susurró. Pero no puedo construir nada con alguien que no confíe en mí lo suficiente como para mostrarme quién es de verdad. Tragué saliva. Quise decirlo. Quise decirle todo. Pero me paralizó el miedo. El miedo a que todo acabara ahí. Ella dio un paso atrás. Si quieres que esto siga, tienes que decirme la verdad. Toda la verdad. Y antes de que pudiera responder, escuché una voz familiar detrás de nosotros. Sí, dile la verdad. A ver si a ella le gusta tanto como te gusta a ti esconderla. Era Adrián. Y en ese momento supe que no tenía escapatoria. La mentira ya no era un juego. Era una bomba a punto de explotar. Cuando escuché la voz de Adrián detrás de nosotros, supe que había llegado el final de mi mentira. No importaba cuánto intentara sostenerla. Estaba rodeado. Laura frente a mí, dolida y confundida. Adrián detrás, listo para destrozar cualquier cosa que yo dijera. Y yo, atrapado en medio, sin salida posible. Fue como estar en una habitación en la que, de pronto, se apagan todas las luces, menos la que apunta hacia ti. Me giré lentamente. Adrián estaba allí con los brazos cruzados, con esa sonrisa torcida que tanto disfrutaba usar para intimidar. Pero esta vez había algo diferente en su mirada. Ya no era simple arrogancia. Era certeza, como si por fin hubiera encontrado la pieza que le faltaba para entender el rompecabezas. Vamos, dijo. Díselo tú, o lo digo yo. Laura miró entre él y yo, su respiración temblorosa, sus ojos brillando no por rabia, sino por miedo a lo que pudiera escuchar. Y eso me partió, porque ella no merecía más sorpresas, más incertidumbre, más medias verdades. Merecía claridad, merecía respeto, merecía la verdad que yo le había ocultado desde el primer día. ¿Qué quiere decir?, preguntó, dándose la vuelta hacia mí. Sentí mi garganta cerrarse. Adrián dio un paso más. ¿De verdad no lo ves?, le dijo a ella, sin apartar la mirada de mí. Este chico no es quien dice ser. No vive como dice que vive. No viene de donde dice que viene. No es humilde, no es pobre, no está empezando desde abajo. Todo eso, hizo un gesto amplio, es un teatro. Adrián, basta, susurró Laura, llevándose una mano al pecho. No, Laura, respondió él. Él jugó contigo. Fingió para meterse en tu vida, para manipularte. ¿O crees que es casualidad que nunca quiera hablar de su pasado? ¿Que siempre esquive temas personales? ¿Que nunca mencione a su familia? ¿Que llegue y se vaya como si alguien lo estuviera siguiendo? Ella me miró entonces. Me miró como nunca antes lo había hecho, como si buscara una respuesta al borde de mi alma. Y ya no podía seguir escapando. Es cierto, dije. Laura retrocedió un paso. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa, dolor y traición que me atravesó por completo. Adrián sonrió, satisfecho. ¿Ves? Te lo dije. Pero no iba a permitir que él terminara la historia por mí. Sí, continué. Fingí ser pobre. Fingí tener una vida que no es la mía. Fingí que estaba empezando desde cero porque me tembló la voz, porque no sabía cómo confiar en nadie. Laura apretó los labios, tratando de no llorar. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hacer algo así? Respiré hondo, intentando ordenar las palabras. Porque cada persona que se acercó a mí lo hizo por interés. Porque cuando decían te quiero, en realidad quería mi apellido, mi dinero, mis contactos. Porque estaba cansado de ser una figura, no una persona. Y cuando llegué aquí, cuando te conocí a ti, no quise que pensaras que valía la pena por lo que tenía, sino por lo que era. Ella negó con la cabeza. Pero eso es una mentira, dijo. No puedo saber quién eres si desde el principio me mostraste a alguien que no existe. Lo sé, respondí. Y cada día que pasaba contigo, me arrepentía más. No quería engañarte. No quería hacerte daño. Simplemente, tenía miedo de que si sabías la verdad, no me miraras igual. Adrián se rió con desprecio. Dramático, ¿no? Y mirando a Laura añadió. ¿Ves? Justo lo que te dije. No es de fiar. Su actitud me encendió una rabia silenciosa, pero me mantuve firme. Él no está aquí por ti, le dije a Laura. Está aquí porque no soporta verte feliz con nadie. Porque necesita controlarlo todo. Porque te perdió y no sabe aceptar un no. Adrián dio un paso hacia mí, pero Laura lo detuvo con la mano. No, le dijo. Esto no se trata de ti. Esto es entre él y yo.
Adrián apretó la mandíbula. Por primera vez parecía no saber qué hacer. Laura, vete, ordenó ella, sin levantar la voz. Adrián se quedó helado. No esperaba eso. Creía que tenía ventaja, que tenía el control. Pero Laura había recuperado una fuerza que llevaba tiempo intentando romper. Y sin decir una palabra más, se marchó, aunque supe por su mirada que no iba a desaparecer tan fácilmente. Cuando quedamos solos, Laura volvió a mirarme. Esta vez no había furia. Había tristeza, desilusión, pero también una pregunta silenciosa. Una que yo temía responder. ¿Quién eres realmente? Preguntó al fin. Saqué aire, temblando. Mi familia tiene dinero. Mucho. Crecí en un mundo donde todo es superficial, donde la gente actúa, donde nadie es real. Yo quise escapar de eso. Quise saber qué era vivir sin máscaras. Y cuando llegué a esta cafetería, por primera vez sentí que alguien me veía. A mí. No a mi apellido. Ella bajó la mirada. Pero no era tú. Era una versión falsa. No, respondí con firmeza. Lo que viste de mí, eso sí era real. Mi forma de ser. Mi forma de escucharte. De cuidarte. De preocuparme por ti. Eso no fue una mentira. Lo único que oculté fue de dónde vengo. Pero lo que siento sí es verdad. Laura respiró hondo, luchando consigo misma. No sé si puedo confiar en ti, dijo al fin. Y esa frase me rompió, pero también era justa. Lo entiendo, respondí. No voy a pedirte que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que no fingí para hacerte daño. Fingí porque tenía miedo. Un miedo enorme. Y si tengo que empezar desde cero contigo, siendo totalmente yo, lo haré. Pero si decides que no quieres nada más conmigo, también lo aceptaré. Ella levantó la mirada. Sus ojos seguían siendo hermosos, pero ahora brillaban con una dureza que yo mismo había provocado. Necesito tiempo, dijo. Asentí. Te lo doy. Y espacio. Asentí de nuevo, aunque eso doliera más que cualquier otra cosa. Ella dio un paso atrás. Quiero creerte, susurró. Pero ahora mismo no puedo. Y se fue. No corrió. No huyó. Simplemente se alejó, y mi mundo se desmoronó en silencio. Durante esa semana no la vi. No vino al trabajo. No respondió mensajes. Ni siquiera Adrián apareció. Era como si el universo entero hubiera decidido congelarse. Yo pensé en abandonarlo todo, en irme, en dejarla vivir en paz. Pero al mismo tiempo sentía que lo que teníamos merecía un cierre verdadero, no un final roto por el miedo. El día que por fin volvió, yo estaba sentado en la parte trasera de la cafetería, esperando sin esperanza. Ella entró con una calma que me dejó inmóvil. Levantó la mirada, me vio, y en lugar de apartarse, caminó hacia mí. Se sentó enfrente. No había rabia en su rostro, solo claridad. He pensado mucho, dijo. Y creo que, si realmente quieres que te conozca, tendrás que mostrarme quién eres. Completo, sin mentiras, sin esconder nada. Mi corazón dio un vuelco. Lo haré, dije, sincero. Ella respiró hondo. No prometo nada. No sé si podré sentir lo mismo que antes. Pero estoy dispuesta a descubrir quién eres de verdad. No al chico humilde, sino la persona real. Y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Pero te advierto algo. No quiero tu dinero. No quiero tu apellido. No quiero tu mundo. Quiero saber si tú vales la pena sin todo eso. Sentí los ojos humedecerse. Haré que valga la pena, prometí. Ella me miró con seriedad. Más te vale. Porque esta vez no pienso enamorarme de una mentira. Y en ese momento supe que, aunque el camino sería difícil, por primera vez tenía la oportunidad de ser yo. Sin máscaras, sin fingir, sin miedo. Y si quería su amor, tendría que ganármelo desde la verdad. Fin.